pasó con, bueno, y pueden pasar también. Muchas gracias. Qué pena, qué Las pena. respuestas son buenísimas. Ernesto, Cuando les tocó correrse uno, Vicky, uno nomás. ya, jala, y ya. Jalaron todos los primeros. Decía que lo que lo sacan a uno a bailar. Fue una tropicana de Cuba. Primera fila salió la negra Olga Guillón y me sacó a bailar. Y me subió al escenario. A bailar cha-cha-cha. Yo no lo veía desde la intro. Que me llamó la no, ahorita no puedo hablar, no sé qué, la más. ¿Ya estás bien? La que tú estás incómoda, por el Sociología. No, son los tiempos de la pasada. Son intelectuales. Ahora sí ya
Sociólogo y periodista. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerle a David Rosenthal por haber propiciado esta tertulia. Quiero darle la bienvenida a nuestro escritor Asriel Biblios por estar aquí hoy con nosotros. Quiero agradecerle la presencia a todos ustedes por acompañarnos en esta tertulia. No me cansaré de dar las gracias porque este espacio no sería sin la presencia de ustedes. Quiero darle la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia. El que se quiera presentar, bienvenido. No sé si alguien quiere. ¿Quién quiere? Por favor. Buenas noches, mi nombre es José Enrique Plata Manjarrés. Muy agradecido de estar. Micrófono. Bueno. Ana, ¿será que nos ayudas con el micrófono? Mira. Buenas noches, mi nombre es José Enrique Plata Manjarrés, soy habitante de la ciudad de Bogotá. Muy agradecido de estar en esta sesión, en esta invitación, gracias a Gina. Tengo un proyecto que se llama Surtidora Cultural, que es una tienda itinerante dedicada a promover la producción cultural local.
bogotana, colombiana y latinoamericana, y pueden buscarla en Instagram. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Quién más? Bueno, buenas noches. Mi nombre, espera a ver, mi nombre es Fabiola Chaparro Tejada, también soy de Bogotá y hoy presento un modelo de gestión, se llama BKM, consiste en unir empresarios para hacer alianzas, tanto a nivel nacional como internacional. También muy agradecida por este espacio, estar acá es bien importante y bueno, esperemos que logremos participar más adelante. Mil gracias. Bienvenida. ¿Ah? Bueno, me voy a presentar porque, aunque es mi segunda vez, no había tenido la oportunidad la vez anterior. Agradecerle a Ernesto por la invitación, a ti, Gloria, un placer poder acompañarlos. Mi nombre es Mariana Rojas Galán, soy formadora empresarial en liderazgo transformacional. Tengo un podcast que se llama Conexiones Poderosas, donde también entrevisto a empresarios. Y escritora de mi libro, Sané cuando transformé mi dolor en amor. Espero en algún momento cercano poder estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, bienvenida. ¿Quién más? ¿No? Bueno. Entonces, David es politólogo, analista internacional, periodista, investigador y conferencista. Uno de sus espacios destacados es como autor de un blog en The Times de Israel, donde escribe columnas que mezclan análisis político, historia, cultura judía y temas internacionales. Tiene publicaciones y columnas en medios de América Latina, donde escribe sobre política interna colombiana, relaciones internacionales y temas que remueven el debate público sobre memoria histórica, cultura y valores democráticos. Azriel Biblovich nació en Bogotá, estudió Sociología en la Universidad Nacional, obtuvo su título en la Universidad de Cornell de Estados Unidos, ha sido profesor visitante y conferencista en Sociología y Literatura en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Colombia, que en el año 2004 le otorgó la Medalla al Mérito Académico. También ha sido profesor de la Escuela de Cine y Televisión y director de la Maestría en Escrituras Creativas. Ejerció como columnista del Espectador. En 1981 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Su obra literaria abarca novelas y ensayos que exploran temas como la identidad, la migración y la memoria histórica. Su enfoque en la identidad cultural y la diáspora judía ha aportado una perspectiva única a la literatura contemporánea. Ha publicado las novelas El rumor del Astracán, Sobre la faz del abismo y el libro Maestría en Escrituras Creativas. Entonces, pues bienvenidos y los dejo a David y Adri. Bueno, muchas gracias, Gloria, por tenernos acá y por haberme tenido en cuenta para esta tertulia con Azriel, que me parece bastante interesante y valiosa por todo lo que significa y bueno, también entendiendo los momentos en los que vivimos. Bueno, Azriel, pues me gustaría empezar preguntándote o que nos contaras sobre esa novela El rumor del Astracán, que significa una crónica importante, tal vez la única, sobre la comunidad judía del siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Y bueno, es verdad que tiene 5 ediciones porque se compró dentro de la comunidad judía. Yo siempre he dicho que mire, El rumor tiene 5 ediciones, pero
pero curiosamente cuando se publicó en el año 91, las ediciones eran de 3.000 ejemplares, porque en esa época la rotativa no podía producir menos de 3.000 ejemplares. Al tener 13 ediciones de 3.000 ejemplares cada uno, pues tienes 9.000 ejemplares. Si tienes otros 1.500 y otros 1.500 en su quinta edición, tienes ya 12.000. No hay sino 5.000 judíos en Colombia. No creo que en la casa de todos los judíos haya 2 o 3 ejemplares míos. Así que me parece muy poco probable que hubiera sido la comunidad la que hubiera comprado básicamente este libro. Como les decía, fue publicado en 1991, tiene 34 años, lo que quiere decir que antes me parece una maravilla que esté vivo, que sea una novela que todavía se lea, que está lo publicó recientemente en su quinta edición Tusquets, en su colección Andanza, y tengo entendido que está ya casi cerca de agotar esta quinta edición. O sea que espero que esta noche la agotemos, ¿no es cierto? Porque de todas maneras cada uno debería comprar 2 o 3 ejemplares, ¿no? Eso sería… Bueno, la verdad es que esta novela a mí me sorprende porque uno nunca espera que una novela de uno, después de 34 años, esté todavía en las librerías y esté andando, y que me llamen de colegios y de diferentes instituciones para hablar de esta novela. La novela realmente es el producto de una cuidadosa investigación que me tomó varios años, me tomó más o menos 7 años hacerla, con la gran ventaja que la generación que emigró a Colombia de Europa Oriental, que llegó en la década de los 30, temprana década de los 30 hasta los 39, porque después ya se cierran y además había grandes dificultades para entrar a Colombia. Colombia no le dio la bienvenida a estos inmigrantes en esa época, más aún les cobraban una cuota extra, una cuota de 1.000 pesos, moneda oro en esa época. Estamos hablando de 1930, cuando Bogotá era también una ciudad muy pequeña, era una ciudad de 250.000 ejemplares, personas, perdón. Pues bueno, uno hablar de libros y termina contagiado, pero bueno, pero son 250.000 personas, era una pequeña ciudad que terminaba en la calle 26, en San Diego. Para ir a Chapinero había un camino largo que había que atravesar. Era una ciudad pequeña, provinciana, pero una ciudad que curiosamente para estos inmigrantes que llegaron, que venían huyendo de Europa Oriental, que venían huyendo de los pogroms que habían vivido tanto en Polonia como en Rusia, se encuentran con una ciudad en la década de los 30 en la cual básicamente está creciendo de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque la década de los 30 también es la década de la violencia en Colombia, y por lo tanto con la ley 200 de Alfonso López Pumarejo empieza toda la violencia en las tierras, el despojo de los campesinos y una serie de situaciones que hizo que la novela terminara siendo una novela sobre 2 migraciones, la migración interna del país y la migración externa de estos judíos de Europa Oriental. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención y es la primera novela que se escribe sobre migración en Colombia. Las novelas, había una novela que es la de Luis Fayad, que me gusta reconocer, que aparece un turco, lo que llamaban un turco, y se llamaban turcos porque básicamente podían venir de Siria o de Líbano, pero era parte del Imperio Otomano y por lo tanto se les llamaba turcos, porque venían con pasaporte turco. Pero esta novela es la novela que cuenta cómo fue directamente la migración, las dificultades de un inmigrante, los problemas que tuvieron para llegar y cómo llegaron a una ciudad que básicamente era una ciudad o se volvió una ciudad
de inquilinatos. Y se volvió una ciudad de inquilinatos porque evidentemente la gente que venía del campo, 20 personas, 30 personas vivían en una sola casa. Eran 4 o 5 familias viviendo en la misma casa. Y también estos inmigrantes también tuvieron que vivir en inquilinatos judíos, pues porque básicamente todos los inquilinatos, si uno llegaba a ir hacia un análisis sociológico de los inquilinatos, descubre que la gente que vivía en los inquilinatos probablemente provenían del mismo lugar, de la misma ciudad, de los mismos pueblos, de los mismos lugares, que es típico en todos estos procesos. Entonces la novela pues tenía que ver con eso. Yo tuve la gran suerte de entrevistar, y la gran suerte por un lado y la gran tragedia por el otro, y voy a contarles cuál fue la tragedia, que cuando empecé a entrevistar a todos estos inmigrantes que ya tenían 80 años, porque estoy hablando de 1983, 84, cuando empecé esta investigación, y en los años 80 ya ellos tenían habían nacido a principios de siglo, muchos de ellos, ya otros habían nacido más o menos en la década de los 10, 20, pero todos tenían por lo menos 70, 80 y 90 y habían vivido la experiencia de la guerra. Cuando fui a grabarlos, que eso fue yo quería tener las voces de ellos, quería grabarlos, quería tener los testimonios grabados, no me lo permitieron. Y ahí vine a descubrir que uno de los grandes problemas de la migración, y además la pregunta fundamental era, ¿y eso para qué? ¿Por qué quieres grabarme? ¿Qué vas a hacer con eso? Y entonces empecé a entender los miedos que están alrededor de la migración. Y ese fue uno de los elementos que quise incluir en este libro, era que se sintiera el temor de vivir en una ciudad diferente, el temor de vivir en una ciudad donde uno no habla el idioma y el temor en general del inmigrante. Ahora, yo tuve la suerte de estudiar sociología y terminé un doctorado en sociología. Y el primer tema de la sociología norteamericana, con la cual arranca la sociología norteamericana, es el campesino polaco en Europa y América, que es un análisis sobre lo que pasaba con los inmigrantes polacos en la ciudad de Chicago. Y realmente lo que uno ve es que la emigración tiene patrones, y son patrones muy claros. Todo inmigrante termina de vendedor ambulante o trabajando, vendiendo sus servicios, porque llegan con una mano adelante y la otra atrás. Todos los inmigrantes pues, hablan un idioma extranjero o tienen un acento extranjero, que es el caso de lo que tenemos hoy en día en Colombia con los venezolanos. Todos los inmigrantes, pues la gran mayoría de estos pues, son gente pobre con costumbres diferentes. Cada uno tiene su propia dieta alimenticia y les gusta lo que les gusta. Y en el caso del mundo judío, por lo que muchos de los que vinieron eran gente religiosa, separaban la carne de la leche, que es como las dietas religiosas se dan en el mundo judío. En fin, y eso también generaba grandes tensiones, porque las peleas entre las señoras era que usaste mi plato de leche y pusiste carne. Entonces, todos estos detalles que se dan, y además esa cotidianeidad, fue lo que a mí me interesó captar para esta novela. Y captar la cotidianidad implicaba muchas cosas, no solamente las comidas, sino, por ejemplo, atravesar la avenida desde Barranquilla hasta Bogotá por el río Magdalena y atravesar el río Magdalena. Ya que mencionan que yo me gané un premio nacional de periodismo, me lo gané porque también atravesé el río Magdalena. Yo hice La Caracola con El Espectador en el año 81 y la hice para poder ver exactamente todo ese recorrido a partir del río, que fue lo que mis antepasados hicieron en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, bueno, y los personajes típicos del río, Frijolito, que era el taur del barco, ¿no es cierto?, del David Arango, o de los diferentes barcos que viajaban en esa época por el río Magdalena. Y bueno, todas las tensiones que hay ahí dentro
todo eso, todo lo que implicaba llegar a Calamar, por ejemplo, y llegar a Calamar y ver toda la cantidad de piñas que le ofrecían a uno. Bueno, en fin, todos estos detalles son los que, y la cotidianidad, son los que traté de plasmar en esta novela. Y bueno, sobre eso, ¿cómo crees que se termina adaptando esa migración judía europea con la sociedad bogotana y en general en Colombia? ¿Y crees que hubo en algunos episodios antisemitismo, algún rechazo contra los judíos? Bueno, hay que entender que en esa época y en la época de la violencia, el Partido Conservador, por ejemplo, no veía con buenos ojos la venida de los inmigrantes judíos. ¿Qué te digo yo? Antisemitismo, hubo algo, pero no fue tampoco fue una inmigración grande. Es que hay que entender que venían básicamente, y eso lo cuento yo en la novela, cuando llegaban a Barranquilla, o a Puerto Colombia, que era exactamente donde llegaban, había un señor judío esperando en los barcos a ver quién bajaba. Y cuando los oía hablar yiddish, o cuando oía que estaban hablando, se les acercaba y les decía que si los podía ayudar a entrar. ¿Y cómo era ayudar a entrar? Pues ayudar a comprarle la entrada si por si acaso no tenía los papeles en orden. Bueno, eso se puede dar si vienen 5, 10, hasta 15 personas. Piensen lo que es una emigración, que es la que tenemos hoy en día de venezolanos, que ya son 3 millones de personas viniendo. Lógicamente eso quiere decir que por lo menos entran más de 1000 personas diarias. Esa es otra dinámica, ese es otro problema, ese es otro mundo totalmente diferente. No, cuando tú eres una comunidad tan pequeña, pues realmente, pues no, todas las sociedades, en ese sentido también como sociólogo uno lo sabe, que todas las sociedades tienen un campo para el extranjero. Ahora, ¿cuántos extranjeros puedo tener campo? O ¿cuánta campo puedo tener para toda esta cantidad de extranjeros? Es otra historia, que es lo que genera lo que vemos, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que a veces ha pasado en Colombia, y eso que Colombia, con el caso de los venezolanos, lo debo decir y lo digo con gran orgullo, nos hemos portado relativamente bien. O sea, se le ha dado a la gente salud, se le ha dado a la gente educación, a los niños. O sea, no hablemos de la calidad de muchas cosas, porque todos sabemos que nuestra calidad es más o menos difícil, pero por lo menos no hay una discriminación en ese sentido. Y eso ha sido importante. Pero la inmigración es un proceso difícil, que toma 1 o 2 generaciones para lograrse adaptar. Y eso también pasó con los judíos acá. El miedo lo tenían los inmigrantes, la primera generación, quizá parte de la segunda, porque todavía vivieron el Holocausto y vivían tuvieron que vivir con lo que pasaba, lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando con sus familiares. Pero ya la tercera generación es una generación, ya había en esa época, por ejemplo, ya las primeras generaciones van a los colegios de la ciudad, especialmente la comunidad judía iba al colegio americano, que era un colegio más abierto, y bueno, y poco a poco, pero ya en la década de los 50 apareció el Colegio Colombo Hebreo, y aparecen otras cosas. O sea, también una de las cosas que hizo la comunidad judía fue crear instituciones judías, o sea, había un cementerio. La novela, por cierto, comienza con el drama de la primera persona que muere, porque ese es el gran momento. Yo recuerdo la frase de Gabriel García Márquez que me impresionó mucho, y es: uno es de donde tiene sus muertos. Y evidentemente eso marca de una manera muy particular y muy especial. Pero bueno, la historia es una historia, como todas las novelas, una historia de amor, y como todas las novelas, una historia que tiene que hacerlos recorrer la ciudad, ver la ciudad de los 30, ver qué comían en la ciudad de los 30, ver cuáles eran las medicinas de la ciudad de los 30, o sea, como si uno tenía un dolor de estómago, qué tomaba, etcétera, etcétera. O sea, lo que verdaderamente uno hace cuando hace una novela es una gran investigación, porque las novelas tienen que ver con la cotidianeidad, tienen que ver directamente con eso y cómo se relaciona la gente. Esta es una novela que debo confesar que las demás novelas mías no tienen, pero esta sí tiene un niño
y un niño que forma parte de la novela, así como también hay diferentes personajes que armé a partir de tipos ideales, llamémoslo así, de figuras que podían ser representativas de la misma sociedad. El comerciante, el vendedor ambulante, el religioso y la mujer, que es la gran protagonista de esta novela, que curiosamente aparece por primera vez en la mitad de la novela, y de ahí en adelante la novela es suya. Ok, gracias. Me gustaría que ahora hablaras un poco, antes de entrar a la nueva novela de La expectativa de lo imposible, sobre Migas de Pan, porque creo que trata sobre un tema importante que atraviesa el país y también la comunidad judía en la década de los 80s y 90s. Sí, esa es una novela que pues, ha sido muy bien recibida en el exterior. Cuando hablaban de que me han invitado a varias universidades europeas, sí, es hablar de Migas de Pan. Y la novela tiene que ver con lo que le pasó a la comunidad judía, básicamente en la década de los 80. En 1980 Colombia rompe con el récord mundial de secuestros. Nos volvemos el país que más secuestra en el mundo. Y la comunidad judía terminó siendo vulnerable por dos razones fundamentales. Pagaban rápido debido a la estructura familiar cerrada y pagaban bien, o sea, bien quiere decir que no regateaban tanto por el miedo a que se perdiera el familiar. Eso volvió la novela, o sea, volvió a la comunidad muy vulnerable, y eso fue uno de los elementos. Yo cuando empecé había un hecho que me pareció que me llamó mucho la atención, y era una familia judía, creo que fue la familia Natán. Ya era una señora de edad también, porque venían del Holocausto, venían básicamente. En el año 80, la gente que había venido del Holocausto, digamos que tuvieran 20 años en el año 45, se salvaron del Holocausto. Ya en el año 80 tenían 60, pero todavía estaban fuertes, vitales, y era otro tipo de mundo. Muchos de ellos, o sea, la gente secuestrada, muchos tenían esa edad, más o menos 50, 60 años, 70 años, más o menos, la gente de la comunidad. La familia Natán tuvo la tragedia de que la señora vivía en Chía, la secuestró, todo parece indicar que fue el ELN, y nunca regresó. Pero ella era una sobreviviente del Holocausto. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo debería ser, pues interesante en el sentido más dramático y patético, que era cómo sería la vida de una persona que vivió un primer cautiverio en el Holocausto, en un campo de concentración, y ahora en el año 87 pasa a vivir un segundo cautiverio generado por la guerrilla, metida de pronto en un sótano o metida de pronto en la mitad de la selva, o cualquiera de estas situaciones que eran muy complejas y muy dramáticas. La novela ha tenido un éxito curioso en Europa porque ha sido traducida al danés, al holandés, al italiano, al alemán, y parece que se está buscando traducciones al inglés y traducciones al francés. Ojalá se den, uno nunca sabe, porque en este momento también, voy a decirlo y lo digo sinceramente, desde ya 1 o 2 años atrás, ha sido difícil vender literatura judía en Europa o en esto, porque en este momento hay una especie de una prevención frente a lo que está pasando en el mundo judío. Además, hay algo que es dramático. Yo acabo de escribir un artículo, lo escribí para El Espectador hoy, para el 7 de octubre, donde me impresionó mucho lo que pasó en la ANDI la semana pasada, cuando hubo las manifestaciones pro-palestinas, donde empezaron a aparecer, le echaron en cara a los empresarios judíos que básicamente ellos estaban apoyando
eran responsables por lo que pasaba en Gaza. Y yo pues, escribo en el artículo que decirle, en primer lugar, algo hay es un equívoco muy común, llegar y decirle a uno, me acabo de ver con su embajador, cuando están hablando a uno del embajador de Israel. Pero sucede que yo no soy israelí, yo soy colombiano. He vivido toda la vida en Colombia, tengo un pasaporte colombiano, he trabajado en la Universidad Nacional de Colombia, 35 años además, y en principio pues no he salido del país fuera para hacer mi doctorado y una serie de cosas, pero he vivido toda la vida en Colombia trabajando en múltiples cosas. El que a uno le digan que uno es responsable por lo que está pasando en Gaza es tan absurdo como decir que un israelí es el responsable por lo que pasa en Catatumbo y en Cauca y en las diferentes regiones del país donde la violencia y los desplazados también están llenando la realidad social. Ok. Y bueno, ya viniendo a la expectativa de lo imposible, esto es una compilación de ensayos, de notas, de conferencias tuyas, Sí. que se basan más, bueno, se basan en literatura, pero hay unos componentes muy interesantes a nivel judaico también, a nivel religioso incluso. Quisiera que, bueno, que nos comentaras de dónde sale todo esto. Bueno, esta compilación de ensayos es el producto de haber trabajado en la Universidad Nacional 35 años, en diferentes departamentos, en el departamento de Sociología, donde empecé mi carrera en la Universidad Nacional. Luego tuve que ver con la fundación, fui uno de los profesores fundadores de la Escuela de Cine y Televisión, que ya cumple 38 años. Por cierto, la semana pasada me invitaron a contar cómo fue la primera clase, que la dicté yo, y la primera clase fue sobre el Quijote, así que fue un placer dictarla. Y ahí tengo un ensayo sobre el Quijote exactamente en este libro, con una pregunta un poco rara, curiosa, y es, ¿era el Quijote judío? Y es una pregunta que puede sonar muy extraña, pero claro, es una pregunta provocadora, pero también al mismo tiempo tiene algo de verdad, porque si no, no podría ser. Voy a darles una pista pequeña de qué es lo que hay detrás de eso. La novela comienza en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme bien, Hidalgo, Caballero, de Rocín, Flaco, Galgo, Corredor. Bueno, luego pasa a describir lo que comían y dice, lentejas los viernes, duelos y quebrantos los sábados y un palomino de añadidura los domingos. Bueno, sabemos que son las lentejas porque las seguimos comiendo. El palomino de añadidura de los domingos pues era una paloma, que antes se comía paloma, hoy en día comemos gallina, pero era el pájaro que se comía en esa época. Pero, ¿qué son los duelos y quebrantos que se comía los sábados? ¿Y por qué se llamaba un plato duelos y quebrantos? Bueno, cuando uno viene a investigar, descubre que los duelos y quebrantos eran básicamente huevos con torrenzos o con tocino. Entonces la pregunta es, ¿para quién sería un duelo y un quebranto? Comer huevos por la mañana con tocino. Y el sábado. Y el sábado, en particular el sábado, día religioso. Pues lógicamente era para el mundo judío. Ese mismo plato se llamaba la merced de Dios en el mundo de los cristianos viejos. Entonces ahí hay una razón ahí que no es casual. Además, cuando uno investiga, yo dicté el Quijote en la universidad, cuando uno ya entra al Quijote de Avellaneda, descubre además que Avellaneda le echa en cara a Cervantes su apellido Cervantes, porque era un apellido judaico, venía del mundo de Córdoba, que era una de las ciudades judías en España, o una ciudad donde tenía una comunidad judía muy grande en España.
no es casual que el Quijote lo va a censurar la Inquisición, ni es casual una serie de elementos que hay ahí, pero creo que les dejo esta inquietud para ver si de pronto les llama la atención descubrir si el Quijote era o no era judío. Y también hay uno sobre qué hubiera pasado si Cervantes hubiera llegado a Cartagena, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, ese es otro de los grandes problemas que tiene que ver con la misma historia. Cervantes pide permiso para venir a Cartagena y no se lo dan. Le dicen, más bien busca acá. Él además era muy raro porque él era héroe de la batalla de Lepanto, entonces es muy extraño que no le hubieran permitido venir a América. Pero estaba prohibido venir a América para los judíos y para pues sí, sobre todo para los judíos, y no les gustaba tampoco que vinieran escritores, o sea que eso también era otro de los elementos. Pero el hecho real es que viene. Entonces, hay dos escritores colombianos que novelaron e escribieron una ficción sobre qué hubiera pasado si Cervantes hubiera venido a Cartagena. Pedro Gómez Valderrama escribió un bello ensayo no un ensayo, un cuento sobre Cervantes en Cartagena y cómo se enamora de una hermosa morena y termina bailando con ella y todo, bueno, en la mitad de Cartagena. El otro es el de Jaime Manrique, que es un escritor barranquillero que escribió una novela básicamente sobre Cervantes y habla exactamente también de eso, de cómo Cervantes tenía un pasado judío. Ya entra en otras historias, la historia de la hija, un montón de otros dilemas, pero de todas maneras, y yo me hago una pregunta, ¿qué le hubiera pasado a Cervantes? Bueno, les voy a contar. En ese momento, en 1610, 1615, entre 1580 y 1640, Cartagena se volvió el puerto más importante del Caribe, pero sobre todo por un hecho fundamental, porque los portugueses, una emigración muy fuerte, entre 1840 entre 1580 y 1640, Portugal y España se vuelven un solo país. O sea, el rey de Portugal hace que su hijo se case con la hija de la reina Isabel y termina el reinado, los reinos de Portugal y de España volviéndose un solo lugar. Durante ese periodo llegaron un gran número de portugueses a Cartagena y vinieron porque había pues, varias razones. Una era porque Cartagena se volvía el gran puerto de la mercadería y de la traída de esclavos también a América, porque básicamente para poder extraer los metales preciosos de América se empieza primero esclavizando a los indígenas, pero se mueren, empieza a haber una mortandad muy grande de indígenas y se decide traer a los esclavos africanos. El gran negocio de la esclavitud la tenían los reyes, que eran los que daban los permisos o lo que se llamaban los asientos o las licencias. Pero los judíos portugueses tenían contactos en Angola, tenían contactos en diferentes puertos y empiezan a hacer negocios con sus familiares que estaban en esos lugares. Ahora, hay que entender que gran parte de la esclavitud se debe a las peleas tribales que había en África en ese momento. Esas peleas tribales hacían que el que perdiera terminaba siendo un esclavo, como en todas las guerras. Eso no lo cuenta la Ilíada, no lo encuentra en todas las guerras, como los perdedores terminan siendo esclavos, tanto las mujeres como los hombres. Y por lo tanto, pues los compraban barato y los podían vender aquí en América. Fue
Fray Pedro Claver ¿cómo se llama el defensor de los indios? Bartolomé de las Casas, el que, de una manera, Bartolomé de las Casas, el que pide que traigan a esclavos. Y el otro, pues, decide tratar de ayudar a ver cómo los puede curar, porque muchos venían enfermísimos al bajarse de esos barcos. Y había un famoso médico que se llamaba Blas del Paz Pinto, que lo acusaron de ser el capataz de los judíos, lo que quería decir que debía ser el rabino, que además las festividades se hacían en su casa. Hay algo muy curioso en Blas del Paz, porque pues, él era un médico, curó a muchos esclavos y todo eso, y fue muy amigo de San Pedro Claver. Y está enterrado curiosamente en la iglesia de San Pedro Claver, porque la vida es irónica y llena de cosas muy curiosas. Pero a la hora de la verdad, todo esto tiene que ver con el hecho de que se impone la Inquisición en Colombia en 1610. O sea que a partir de ese momento hay tribunal de Inquisición en Cartagena. Y ese tribunal de Inquisición empieza a perseguir a los portugueses. El 10% de la población cartagenera en 1610 eran judíos o conversos judíos portugueses. Además pasaba una cosa muy rara con esos conversos, porque a diferencia de España, que cuando se impone la expulsión de los judíos, los dejan ir. Y bueno, se van a Portugal, además pagan su vida a Portugal. Los dejaron entrar a Portugal porque la pagaron su entrada. Pero cuando ya llegaron a Portugal, en 1580, cuando se van a unir España y Portugal, un poquito antes de todas maneras, decide Portugal hacer una gran conversión bufa. O sea, no le preguntan a nadie nada, sino que todo el que vino era converso. Y claro, ser converso era el pecado mayor, porque si usted era converso y respetaba el sábado, si usted era converso y además no comía con tocino, sino con aceites vegetales, si además se bañaba los sábados, los viernes en la noche, los viernes para celebrar el sábado, si además cambiaba de sábanas los viernes, todos los elementos, terminaba en la Inquisición, denunciado. Porque además la Inquisición fue un gran negocio. Uno denunciaba a alguien y entonces los extorsionaban. Y evidentemente Colombia fue famosa, no tanto por la cantidad de gente que mató, pero sí la gente que torturó. O sea, la Inquisición colombiana fue muy particular en ese sentido. Bueno, pues la historia termina, para recordar todo esto, para empatar con lo que estaba diciendo, era que yo escribo qué le hubiera pasado a Cervantes en ese momento, y era que hubiera terminado en la Inquisición, porque con padres, como abuelos judíos y con todo eso, hubiera terminado en la Inquisición. Entonces, esa es la historia. Dentro de los ensayos haces un énfasis importante en Joyce, en Ulises, y ese personaje principal que es Leopold Bloom, luego lo comparas en otro ensayo con la María de Jorge Isaacs, que es tan nuestro. Bueno, lo que pasa es que la María de Jorge Isaacs es nuestra gran novela del siglo XIX o principios del siglo XX, que además hizo llorar a todas las señoras de su época. Era una de las novelas más lagrimosas que haya dado la historia de la literatura. Pero es una novela de conversión. En primer lugar, ella se llama Esther, pero se vuelve María. Y el gran problema es que de pronto tiene la mancha de sangre judía. Tiene ese problema encima. Y es por eso, por la mancha de la sangre judía,
que ella de pronto se enferma y tiene todo eso. Todo esto no lo digo yo, lo dice una de las grandes autoras, una de las grandes investigadoras sobre el tema, que es Doris Somers, de la Universidad de Harvard, que claramente explica cómo hay un fenómeno muy racista también detrás de todo lo que hay en la María. Pero también en ese ensayo hablo un poco de Jorge Isaacs, porque el pobre Jorge Isaacs le pasa algo muy raro, y es que por más de que él se hubiera convertido, por más de que él se hubiera casado con una persona que no era judía, por más de todo, nunca en Colombia lo aceptaron como otra cosa que judío. Le echaron en cara que era judío toda la vida, se lo echó en cara, ¿cómo se llamaba? Caro, Miguel Antonio Caro, se lo echó en cara. Y por cierto, el cura, antes de que él en la última confesión le preguntó si él creía realmente en Cristo. Y él contestó de una manera maravillosa, ¿no? Le dijo, usted, como que dice judío, ¿usted cree realmente en Cristo? Y él dijo, bueno, era de mi raza. Pues bobo no era. Y tenemos pues ese elemento y esa anécdota también. Pero yo analizo un poco la María con todos esos elementos. Pero la obra de Joyce es mucho más compleja y es algo mucho más, como dijera yo, más vaticinador de lo que iba a pasar en el siglo XX. Está en 1916, es el 16 de junio de 1916, que es Bloomsday. Y ahí en ese contexto, Leopoldo Bloom, que es hijo de un judío húngaro, pero su madre no era judía, también se enfrenta al mismo problema, a esa misma realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad identitaria, que en últimas es que uno no es lo que uno cree que uno es, sino lo que los demás dicen que uno es. Y que en cierta forma no basta con que yo diga que yo no soy judío, si te van a ver como judío. Y si es el caso, que te ven como judío, es mejor como que no esconderse, es mejor aceptarlo y ser. Y eso es un poco lo que hace Bloom. Claro que Bloom es un gran personaje, es el gran personaje de la novela. Ahora, esa también es una gran novela de amor, como todas las novelas, ¿no? Todas las novelas son grandes historias de amor. Esta es una historia de amor un poco más compleja, porque les voy a contar, les voy a resumir la novela en 2 frases, porque es una novela complejísima, pero se la voy a resumir en 2 frases. Leopoldo Bloom se levanta esa mañana del 16 de junio de 1916, en Bloomsday, para desayunar unos riñones de cerdo. Se levanta, va y le lleva una bandeja a su mujer Molly, que es cantante de ópera, una cantante de ópera muy famosa en Dublín, y de pronto le llega una carta de su empresario, Blazes Boylan, diciéndole que la va a visitar a las 4 de la tarde. Bloom desde ese momento sabe, o es consciente, que a él le van a poner los cuernos a las 4 de la tarde. Pero la gran pregunta que él tiene que hacerse es, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Lo mato? ¿No lo mato? No puedo matarlo. Ya no estamos en la época de la Odisea en que Ulises mata a los pretendientes de su mujer. Sí, y entonces, el resto del día, él va a caminar, es una novela de 26 horas más o menos en su recorrido, y va a caminar por todo Dublín, sabiendo que a las 4 su mujer le va a poner los cuernos. Pero va a ir al cementerio, se va a encontrar con la gente, le van a echar en cara a los amigos ahí escondidos, mire, este es un judío, y todo eso. Todo eso va a pasar a lo largo de toda esa novela. Pero es una novela muy compleja y difícil porque está escrita en tiempo presente solamente. No hay ningún flashback, no hay ningún elemento que le da a uno ninguna referencia, y por lo tanto tiene 850 páginas, lo que quiere decir que
para poderla entender hay que recorrer esas 850 páginas. Pero yo por lo menos traté de ayudarles que la puedan de pronto acercarse a ella de otra manera, porque claro, es interesantísima. Y además tiene ese famoso monólogo de final que, además esa es una de sus dificultades, las corrientes del inconsciente. Siempre de pronto está uno entre la mente de una persona y las mentes son saltarinas, pasan de un tema a otro, como todos sabemos, como me pasa aquí en esta y ante eso, ¿qué podemos hacer? Pero la novela es una novela que cambió a la humanidad, es una novela maravillosa, grandes escritores como Pound, como T.S. Eliot, consideraron que era la novela indispensable, la novela que cambiaba el siglo XX, la novela que hizo que el modernismo fuera importante. Y es una novela apasionante, difícil, sí, pero apasionante. Una vez le preguntaron a Joyce por qué escribió una novela tan difícil. Dice, si usted quiere ser inmortal, escriba una novela difícil. Cosa que no he hecho. Debería hacerlo. Sobre una novela difícil, me dijiste hace poco que este libro se supone que lo escribiste para gente que quiere escribir, para escritores, y te han dicho que es un libro fácil de leer, afable, que es para el público en general. Bueno, es un libro que tiene que ver con mi experiencia personal y de alguna manera con los miedos de ser escritor. Todo escritor pasa por unos miedos increíbles cuando tiene la página en blanco. Eso lo dijo ya García Márquez hace años atrás. Pero lo que yo quería era entusiasmar a los jóvenes a que escribieran. La maestría que tuve la suerte de gestar y de armar y de dirigir durante 10 años, tenía como propósito acompañar al estudiante en la escritura de su ópera prima. Lo que quería decir que la persona... Yo además tengo la impresión de que todos tenemos una historia que queremos contar. Todos tenemos algo que queremos contar por dentro y que nos gustaría contar. La gran pregunta es que no sabemos cómo hacerlo. Y un poco la maestría tenía como propósito exactamente eso. Enseñarle a la gente cómo se acerca uno a los temas, desde qué perspectivas, pero también, ante todo, que esto es una disciplina. Yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad Nacional discutiendo con el Consejo Superior la maestría, me decían, era muy típico de ese momento, que el talento nace y no se hace. Y yo les decía, no. De acuerdo con Flaubert, que creo que Flaubert sabe más que usted y que yo y que todos estos, porque al fin y al cabo era un genio, el talento no es otra cosa que una gran disciplina. Y en últimas, la sensibilidad se cultiva y uno puede cultivar la sensibilidad. Y la puede cultivar a partir de ¿qué? De buenas lecturas, de un conocimiento del lenguaje, un acercamiento al lenguaje, un acercamiento a las historias, a la buena literatura, a la gran literatura, y aprender a dialogar con los otros textos, porque la literatura en últimas es un gran diálogo intertextual, es un diálogo entre autores, entre novelas. Cuando uno lee Madame Bovary, prácticamente está leyendo el Quijote. Y está leyendo el Quijote porque, si bien Cervantes, el Quijote se va a enloquecer por leer historias de caballería, se le va a secar el cerebro por leer historias de caballería. A la pobre de Emma Bovary se le va a secar el cerebro por las historias románticas, por las novelitas de amor, por las novelas de folletín, todas esas. Y de alguna manera estamos en la misma idea de cómo la literatura
puede enloquecer a la gente. Y Flaubert lo hace de una manera extraordinaria y por eso también escribió en ese libro otro ensayo de Flaubert, que son las Tentaciones de San Antonio. Y las Tentaciones de San Antonio es curiosamente el cuadro más pintado por los diferentes o por los grandes autores. Bosch, Patinir, Bruegel, Grunewald, hasta Marx Ernst y Dalí, bueno, todos pintaron a San Antonio. Pero Flaubert, en su gran y bella novela, que ni siquiera es una novela, es una obra de teatro, pero es una obra de teatro para títeres, que es lo que es fascinante además. Es un libro para títeres. El pobre San Antonio se enloquece por leer la Biblia. Y entonces Flaubert aprovecha, por leer los evangelios, y Flaubert aprovecha para mirar todos los movimientos religiosos del siglo I, que es una novela absolutamente fascinante en ese sentido, y pasa por todos los movimientos, cada uno, y los va escribiendo y nos va contando de qué trata. Bueno, esas son las Tentaciones de San Antonio. La lectura, cuidado con la lectura, eso sí se los digo. Sobre la Biblia, acá tienes también un ensayo, que creo que es una clase sobre eso, sobre la Biblia como texto literario. Sí, yo dicté, la universidad me pidió en un momento dado, en la Facultad de Literatura, que dictara un curso sobre la Biblia como texto literario. Tenía que ver con el hecho de que yo insistía, y que siempre lo he hecho, que básicamente la Biblia es ante todo una colección de mitos, de historias míticas, maravillosas, pero míticas, y que todo el mundo cree que es la palabra de Dios, pero no puede ser la palabra de Dios porque fue escrita por diferentes personas en diferentes épocas, y por ello el personaje que más cambia es Dios a lo largo de toda la Biblia. El Dios del Génesis. Recuerdo que cuando yo le decía esto a los alumnos se asustaban, se ponían, les daba muy duro, porque claro, ¿cómo va a cambiar Dios? Dios es uno y no ha cambiado nunca. Pero si leen la Biblia con cuidado van a ver que sí cambia, porque el Dios del Génesis se pasea desnudo con Adán y Eva. El Dios de Moisés ya es un Dios de fuego, un Dios diferente. El Dios de los sacerdotes es totalmente diferente. El de los profetas es diferente. Y el Dios de los reyes es real, como lógicamente como cualquier rey, ¿no? Tiene que tener trono y tiene que tener, los ángeles son su trono, etcétera, etcétera. O sea, en la medida en que van avanzando, va cambiando la perspectiva, cómo es Dios y cómo cambia dentro de la misma Biblia. Sin embargo, yo cuento ahí historia, básicamente, cómo se escribió la Biblia, que me parece un tema fascinante. Y no solamente cómo se escribió, sino cómo la Biblia es un texto ante todo político, que tiene que ver con los momentos históricos que estaba viviendo el pueblo de Israel y los demás pueblos alrededor. Fue un curso donde llegué a tener en un momento dado 150 estudiantes y más de 20 llorando al mismo tiempo. O sea que no era un curso fácil, pero de todas maneras había que contar lo que había que contar, y la gracia de las universidades, y se los decía yo a ellos, es un poco moverle el asiento a la gente, un poco hacerlos pensar, ¿no? Sobre Walt Whitman y Paul Celan, ¿por qué escribes sobre ellos? ¿Qué tan importantes son para ti? Bueno, los primeros 3 textos de son 3 ensayos sobre el oficio del escritor. El primero fue la expectativa de lo imposible, que
es un poema básicamente de Søren Kierkegaard, y es uno de los versos, es el verso final de Søren Kierkegaard, que dice que aquel que busca lo imposible es el que realmente llega al arte, que realmente es el gran creador. Ese ensayo fue la lección inaugural que me invitó la Universidad de Sevilla para inaugurar la maestría en escrituras creativas de esa universidad, y fue el texto que escogí para leer ahí y para dictarlo. Luego después una universidad norteamericana me pidió que quería que me invitó a dictarla también, pero ya en inglés. Y bueno, ha sido, pero los textos tienen que ver con el oficio del escritor. Y Whitman, por una razón muy especial, hay algo ingenuo, naive en Whitman y al mismo tiempo bellísimo y maravilloso. Y era que Whitman creía sinceramente que si uno leía Hojas de hierba, se iba a acabar la guerra civil norteamericana. Y a mí siempre me pareció maravilloso que uno crea, porque solamente el escritor que cree que su obra puede cambiar el mundo hace una gran obra. Y en ese sentido Whitman lo hizo. Ahora, ¿paró la guerra civil norteamericana? No, no la pudo parar. ¿Pero por qué creía que podía parar la guerra civil española, la guerra civil norteamericana? Por una razón fundamental, porque él fue a todos los hospitales de campaña, a todos los hospitales de la guerra, acompañó a los soldados heridos, los ayudó a curar, los vio, les habló, los acompañó, estuvo al lado de ellos, les cogía la mano, estuvo y escribió unos poemas espectaculares, absolutamente preciosos sobre ese dolor humano. Y él creía sinceramente que con ese dolor que él fue capaz de cristalizar de alguna manera, iba a conmover a los lectores y a su país, y que iba a parar la guerra. No paró la guerra. Pero cambió el mundo. ¿Por qué? Porque Whitman es el primer gran escritor poeta cósmico. Y es además el primer gran escritor que le canta a la naturaleza, a las praderas norteamericanas y a toda la naturaleza. Y además, es el primero que rompe con lo que llamaríamos el amor binario, para pasar a demostrar que todos los amores son iguales. Y ese es un elemento importante. Sobre eso, en alguno de los ensayos hablas, y un autor lo habla, sobre la poesía. ¿Se necesita más poesía en la literatura? ¿Qué opinión te merece la poesía? La poesía es la reina de la literatura. No hay nada más importante. O sea, yo siempre he dicho que yo hubiera querido ser poeta, no lo soy. Soy un simple narrador, pero de todas maneras me hubiera encantado ser un poeta. Ahora, lo que uno trata de hacer cuando es un narrador es tener un poquito de tono poético, aunque sea, pero ¿y qué es la poesía? ¿Por qué es la poesía tan importante? La economía de la palabra, es decir, lo máximo con las mínimas palabras. Pero eso no es fácil, eso sí que es difícil. Y además decirlo de manera bella. Entonces es todos esos elementos al mismo tiempo. No, la poesía es básica. Y el ensayo que tengo es sobre Paul Celan, que fue el gran poeta judío, que al vivir el Holocausto, al vivir la Segunda Guerra Mundial, al ver cómo la propaganda nazi, las mentiras, los bulos, todos estos elementos deterioran el lenguaje, lo afectan, lo dañan. Y a él le tocó la dura tarea de tratar de buscar cómo se hace una poesía frente a una situación tan difícil,
con un lenguaje deteriorado por la propaganda nazi, por las mentiras, por el racismo, por todo eso. Y realmente escribe unos poemas preciosos. Hablaba de la importancia de cambiar el aliento, Antenwende, cambiar el aliento. Y es un hombre que lamentablemente, como Primo Levi, como Stefan Zweig, como Jean Amery, terminan suicidándose. Pero fue un hombre que su obra es indispensable hoy en día, y por eso rescatarla en la noche carente de sueños, que es como él la llamó. Porque, claro, cuando la noche es carente de sueños, es dramático, ¿no? Hay un componente dentro de esta serie de ensayos feminista, ¿no? Tienes un ensayo sobre la obra de tres escritoras, creo que una panameña y dos colombianas. No, una argentina y una colombiana. Sí, son tres grandes autoras. Pero lo que a mí me interesó de ellas no solamente es la grandeza, que son unas maravillosas escritoras, que son Laura Restrepo, Luisa Valenzuela y Gloria Guardia. Las tres son maravillosas y tienen obras importantísimas, pero lo que a mí me llamó la atención era la diferencia entre la literatura femenina o escrita por mujeres y la literatura masculina. Y la literatura femenina es una literatura más cuidadosa, más centrada en el detalle, más centrada en muchos elementos, pero además generosa. Y digo generosa porque García Márquez, por ejemplo, que yo estimo mucho la obra de García Márquez, pero sin embargo creo que ellas se dieron cuenta de algo que era fundamental, y era que García Márquez decía que el buen escritor debe ser como un sastre que esconde las puntadas, que no se vea cómo se hace el vestido. Y ellas hacen exactamente lo contrario, nos muestran las puntadas, nos muestran de dónde basan, cómo no hicieron las cosas por casualidad, sino que la hicieron basado en las lecturas, en unas fuentes y en el trabajo de otras personas. Me parece que eso es generoso. Bueno, ya para ir cerrando, sé que, bueno, además de que hoy es 7 de octubre y se recuerda el fatídico hecho que sucedió en Israel cuando el grupo terrorista Hamas la invade, y bueno, y sé que te llaman de algunos medios, algunos quieres hablar, otros no, escribiste artículo para El Espectador. ¿Qué piensas que va a pasar en este sentido? No, a mí yo creo que es muy difícil porque estamos en una situación muy difícil. Estamos entre fundamentalismos. El fundamentalismo mesiánico del gobierno de Netanyahu y el fundamentalismo islámico en el caso de Hamas. Con el drama de que ninguno de los dos quiere verse la cara. Ninguno de los dos quiere reconocer al otro. Ninguno de los dos es capaz de entender que está frente a otro ser humano, de comprender la humanidad del otro. Y eso es la base de todas las guerras. Lo primero que se hace en todas las guerras es animalizar, despreciar al otro. Es que él es una rata o él es un no sé qué. O sea, eso es típico. Es solamente en el momento en que somos capaces de reconocer y respetar al enemigo y entender que es un ser humano y que hay que acercarse a él como ser humano, que quizás sea posible encontrar caminos de reconciliación y de convivencia. Veo muy difícil la situación. La veo muy difícil porque me parece que bueno, por lo menos ahorita en este momento afortunadamente hay una especie de intento, pero
también hay que entender que lo que ha pasado deja a decenas de miles de muertos y realmente grandes odios, y una población infantil realmente lastimada, sin padres, va a ser muy difícil. Mire, yo recuerdo hace muchos años atrás, leía yo a Edward Said, que es un gran escritor palestino, que además trabajó junto a Daniel Barenboim. Sí, claro, trabajaron juntos y era un gran filósofo, un gran escritor. Él propuso desde épocas atrás que debería ser un solo país con dos nacionalidades, pero eso nunca fue posible. Y ahora estamos enfrentados a la necesidad de tener dos países. Pero ¿cómo va a haber esos dos países ante estos odios y ante esta situación? No sé. Yo lo único que espero es que ahí sí que ojalá la razón entre y no sean las pasiones las que dominen esta realidad, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿preguntas? Maestro Ariel, yo no me quería perder esta conferencia y aquí estoy. Fuimos compañeros en El Espectador, no nos vimos, porque usted no iba a trabajar, mandaba las columnas. Yo allá escribía muchas crónicas y hacía una sesión que se llamaba En pocas palabras, que eran preguntas tontas para respuestas inteligentes. Yo no me podía perder la conferencia porque sabía usted de qué iba a hablar. Y yo acabo de publicar un libro que se llama Hilos de sangre y otras historias. Así se formó la oligarquía en Colombia. Pareciera un libro de izquierda, pero es que no podía tener otro título. Y coincido, y me encantó encontrar que usted ratifica lo que yo descubro, y es la historia de Cartagena, que además era el puerto negrero más importante de América y el segundo era Veracruz, pero es que en Cartagena. Y era el puerto negrero porque ahí se ubicaron los portugueses, que además se apoderaron de la riqueza, eran los grandes ricos de la ciudad, la oligarquía local. Y por eso terminaron por la Inquisición. Claro, entonces cuando la Casa Habsburgo pierde la corona de Portugal y sube el príncipe de Braganza, Juan IV, dice, nos vamos a tirar a los portugueses en América, y se trae la Inquisición. Curiosamente, la primera persona que juzga la Inquisición es a la bruja lorenzana, que ella se entrega voluntariamente. Bueno, sufrió mucho, y esa lorenzana fue la amante del abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo del general Santander, en la cárcel, ahí en la cárcel. Santander desciende de un sargento de la Inquisición que se enamora de la custodia que le dan y la hace feliz en la celda. Eso es una anécdota muy curiosa del origen de Santander. Con respecto a lo que usted hablaba de Jorge Isaac, Jorge Isaac y el señor Cabal, el papá de María Mercedes Cabal, el padre del presidente, la esposa del presidente Mañarino, haces un negocio por la hacienda El Paraíso. El uno se la vende a la otra. Y la esposa María Mercedes Cabal, cuando la conoce Jorge Isaac, se inspira en ella para personificar a la María. Entonces la personificación de la María nace de la hija del señor Cabal, que se llamaba María Mercedes y que era la esposa del presidente Manuel María Mañarino. De esa Cabal desciende María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia. Porque es que lo que no sabemos aquí todavía es que un capitán Juan del Toro, que viene con Gonzalo Jiménez de Quesada, después de que regresa de España
A Quesada le gustaban los hombres bien plantados. Sí, cierto. Lomanda Remedios tiene 2 matrimonios y de ese señor descienden 17 primeras damas, entre ellas la esposa de la señora Cabal Mayarino, la esposa de Rojas Pinilla, la esposa de Misael Pastrana Borrero y la última que desciende es la esposa de César Gaviria. Pero de ese mismo Juan Toro, ese capitán que en un tiempo muy bien plantado, descienden también César Gaviria, que después se casa por todas las líneas, ¿no? Por eso el libro se llama así, Hilos de Sangre y otras historias, así se formó la oligarquía en Colombia. Que la oligarquía nace de un solo vientre, que es el de Jerónima de Orrego, la esposa de un conquistador. Nunca hemos descubierto la figura de Jerónima de Orrego. Sí, y todos vienen de ahí, yo tengo los árboles, tienes toda la razón. Son 17 primeras damas, lo cual demuestra que así se formó la oligarquía en Colombia y hoy nos siguen gobernando, siguen dominando las oligarquías regionales de Boyacá, y a mí me sorprendió, en su historia lo vi reflejado como cuando lo leía, por la manera tan magistral como lo explicó, que los ricos de la costa eran mucho más nobles y más sofisticados que el marqués de San Jorge, por ejemplo. Mientras aquí teníamos un marqués que compró el marquesado y nunca lo pagó, allá tenían 4 y 5 marqueses, como el de Valdehoyos. Lo que pasa es que no tenían acceso al gobierno central. Pero escuchar estas anécdotas y unir los puntos de encuentros de lo que uno va encontrando en esta historia de Colombia es fabuloso. Muchas gracias por su charla. No, gracias a usted, hombre, un placer verte de nuevo. Bueno, muy breve. Así como usted narró su intención de cambiar el mundo, ¿usted qué escribiría imposible para cambiar a este mundo colombiano? Bueno, pues es una pregunta ahí sí que imposible. No sé si tengo tantas expectativas para esa imposibilidad, pero creo mucho en el país y lo digo sinceramente. Mire, uno cuando viaja al exterior y ha conocido otros países y ha tenido la suerte de ver la academia, nosotros tenemos un nivel y una intelectualidad muy sofisticada y con gente que son muy buenos lectores, gente que sorprende realmente a la gente. Yo recuerdo a un gran crítico de arte, que es Carlos Basualdo, que una vez me preguntaba, oye, Asriel, ustedes, los colombianos, siendo tan corteses, siendo tan gentiles, siendo tan buena gente, ¿por qué se matan tanto? Aló. Uy, yo tengo 3 fases, pero no importa. La primera, la respuesta a usted, la acaba de dar el presidente Petro. Aunque no lo crean, la respuesta al problema que usted planteó, ¿qué tenemos que hacer para cambiar a Colombia? Sin querer, la acaba de dar el presidente Petro. Y es cierto, Petro propuso la constituyente. Necesitamos una constituyente para eliminar el mayor exabrupto que ocurrió con la constituyente del presidente Gaviria en el año 91. La constituyente del 91, en el artículo, si no me equivoco, 16, estableció la educación libre. Mientras hubo el concordato por la Santa Madre Iglesia, nos enseñaban: no robarás, no matarás,
¿de acuerdo? La constituyente de Gaviria volvió la educación libre y a partir de ese momento se acabó la enseñanza del concordato y reemplazaron el no robarás, no matarás por modelos del estilo sin tetas no hay paraíso, vean bien las señoras por aquí, y modelo del estilo las balas rezadas de las pandillas en Medellín. Ese se volvió el modelo, ese se volvió el arquetipo del éxito. Y eso fue absolutamente dramático para Colombia. Hoy en día enseñan cualquier cosa en los colegios, la superstición, las sectas, todo lo que ustedes quieran. Hay que volver a un pensum en Colombia y para eso es una modificación constitucional. Esa es la respuesta a lo que usted acaba de preguntar. ¿Qué hacemos para reenderezar las mentes torcidas? Eso es necesario. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No qué? Ah, lo que yo le diga es palabra divina al respecto. Palabra divina, lo que dije. El otro tema, usted habló del no antisemitismo en Colombia, a la pregunta que usted hizo, doctor Rosenthal. Hay un libro que escribió un señor que se llama Élisée Reclus, creo que fue en 1847. Él hizo un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta para ver modelos de agricultura. Y él, en su libro, cuenta que en Semana Santa los judíos en Riohacha, donde era la primera población judía, bueno, la primera fue en 1500 y pico en Antioquia, pero en los años 1840, los judíos que había en Riohacha, donde estuvo el primer cementerio judío de Colombia, tenían que esconderse en sus casas durante la Semana Santa. El antisemitismo latente que hubo fue el que obligó todas las conversiones en Barranquilla. Yo fui al cementerio hebreo el otro día en Barranquilla, los Cortizos, los Cornelissen, los de la Rosa, etc., terminaron totalmente asimilados, y mucho en Bogotá también. La primera, bueno, tuvimos el episodio en 1938 con Luis López de Mesa, todas las visas negadas de gente que trataba de huir del holocausto. 5.000 visas, 48 fue canciller López de Mesa. 45.000 visas, perdón. Cierto, las dificultades. En cambio, si escribían en religión, preguntaban religión cuando uno aplicaba una visa en esa época. Si uno ponía católico, era automática la visa. Y Luis López de Mesa había mandado instrucciones a todos sus consulados diciendo que era una migración indeseable, de elementos indeseables para Colombia, por las ideas que iban a aportar. Tuvimos el caso, los primeros socios, la familia Shayo, Ivy Shayo, Edward Shayo, pidieron ser socios del Country Club y obtuvieron una balota negra y se requirió
la intervención del presidente de la República para que pudieran ser socios del Country Club, siendo que si ustedes leen las crónicas que hay, que uno encuentra en internet, Julio César Villegas, bajo el nombre de los primos colombianos de los Rothschild, ahí usted encuentra las genealogías muy bien estudiadas, auténticas, muy estudiadas, todo el country club, medio jockey club, etcétera, o sea, la mitad descienden de Disraeli, ministro de la reina Victoria, y de Nathan Mayer Rothschild, a través de la familia Brandon, llegaron a Colombia. No, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero fue una, llamémoslo así, el antisemitismo tradicional de la Iglesia Católica, lógicamente, tuvo su impacto en Colombia. Sin embargo, yo lo que digo es que en la década de los 30, si bien, y en la década de los 40 hubo hasta persecuciones al comercio judío, rompiéndole en la época, rompiéndole las camisas negras. Con Vaticano II sí. Es que se suprimió la palabra pérfidos judíos en los rezos de Semana Santa. Sí, sí, pero en términos generales, pero bueno, fue después de Juan XXIII y que empiezan ciertos cambios dentro de la iglesia. Pero realmente dentro de, o sea, lo que yo quiero destacar es que durante la década de los 30, como era una migración tan pequeña, no hubo, los que entraron, por ejemplo, jamás los deportaron. No hubo una persecución de deportaciones, por ejemplo, que se pudo haber dado. Y sin embargo, pues no, pero siempre fue una comunidad muy pequeña. Estamos hablando de, en la época donde más judíos hubo en Colombia, podemos hablar de 7.500. 14.000. Bueno, pero un poquito forzada esa 14.000 en el 60, los censos. Pues, yo supe de 12.000 máximo, pero creo que era un poquito exagerado. Hoy en día 3.001. 3.001, sí. O sea, 3.000 y Gilinski. No, hoy en día yo diría que hay 5.000. Yo diría que hay 5.000, depende también de cómo se cuenta, ¿no? Menos. Y la última precisión, que no es de las páginas más gloriosas de nuestra historia del judaísmo, entre Holanda, Curazao y Cartagena, fue una proporción importante de judíos involucrados en el comercio de los esclavos. Un día le pregunté a mi amiga Cecilia Álvarez Correa, ¿y tú sabes a qué se dedicaban tus ancestros? Me dijo, sí, hacían lo mismo que yo. Ella era ministra de Comercio Exterior, hacían comercio exterior y era trata de esclavos. Estuvimos involucrados en ese tema. No voy a defender la esclavitud ni defiendo nada. Lo único que digo era que en la época eran los reyes los que vaticinaban, promovían este tipo de comercio también, ¿no? Y fueron los que más se enriquecieron con ello. Pero de todas maneras, claro, hoy en día es terrible y claro, pero sí, pero la época también es, o sea, hasta dónde, o sea, hay cosas que van a ser siempre criticables. Por ejemplo, la esclavitud va a ser siempre criticable. La ruptura con Israel, ahorita. Sí, bueno, terrible. Consecuencia. Fomentar el antisemitismo. No, claro, no, lo que pasa es que pues sabemos que nuestro querido presidente no es lo más filosemita que hay, no, es exactamente muy difícil, pero también porque hay viceministros de Relaciones Exteriores y otros que también han impulsado estas miradas. Ahora, yo no... Sí, a mí me parece ilógico lo que ha pasado con
cerrar las puertas a Israel y romper relaciones con Israel, me parece totalmente absurdo. Pero, porque si no, Israel debió haber roto las relaciones con Colombia hace muchos años. Porque no somos ejemplo de nada. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Una muy buena tertulia. Los libros están aquí y la pasta está allá. Gracias. No la quiero para nada, para nada.
la quiero